Ahora nos vamos directamente a Ecuador. César García Vélez en el lugar nos cuenta la noticia. Adelante, compañero, cuando usted quiera. Gracias, Andy. Me encuentro en el Ministerio de Gobierno. Vamos a dialogar a continuación con el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, sobre esto que está pasando en Venezuela y la postura del Ecuador al respecto. Gracias, viceministro, por este tiempo con Latinoamérica y el resto del mundo. ¿Cuál es la postura de Ecuador cuando hemos visto ya posiciones bastante claras de países incluso ideológicamente afines a Venezuela, como Colombia, Brasil, y de igual forma Boric, que ha sido muy categórico en pedir actas antes de aceptar cualquier resultado? ¿Cuál es la postura ecuatoriana? Bueno, la postura ecuatoriana es muy clara, es aquella que la ha transmitido la Cancillería y el propio presidente de la República, un respeto absoluto a la democracia, al resultado de la elección que le da la favorabilidad de lo que se conoce a la oposición al gobierno actual y, por supuesto, ese llamado al respeto democrático y a la paz y a la tranquilidad que se espera cuando existen este tipo de procesos en donde hay recambios democráticos, es algo normal. Y el presidente lo ha dicho muy claro, el que pierde se tiene que ir, así no le guste. Y esa es la posición del Ecuador. Bien, también el mandatario Daniel Noboa ha señalado que ya habían en este país muestras que matizaban lo que está pasando ahora en Venezuela, y esto demuestra que muchos líderes tratan de pegarse al poder y no soltarlo. En ese sentido, ¿cómo están observando esta situación de violencia que se está viviendo en Venezuela? Lo que se vive precisamente es producto de que no se esté respetando la voluntad popular, porque si esa victoria, como la quiso presentar el gobierno venezolano, fuera cierta, no habría lo que está pasando en las calles, porque no es una mera reacción de los perdedores, son los ciudadanos que se han pronunciado de forma mayoritaria, según se conoce por información de la propia oposición, especialmente de María Corina Machado, que de un cómputo de al menos del 70% de las actas hay una diferencia abismal entre el candidato de la oposición y el actual presidente candidato que ha perdido las elecciones. Así que estamos atentos. El Ecuador incluso ha activado a nivel de la OEA ya una discusión que hacía falta para que se vaya dilucidando el escenario y tengamos claridad como latinoamericanos, como ecuatorianos, que tenemos hermanos venezolanos y que queremos que se desarrollen con la paz, la tranquilidad que no han tenido estos años. En un evento en Pujilí, el presidente hoy decía y se solidarizaba con los emprendedores venezolanos. ¿Qué mensaje les brinda a quienes están desde acá y los hemos visto movilizados, llorando muchos de ellos por lo que está pasando en Venezuela? Es la diáspora venezolana que el Ecuador la ha vivido acogiendo a aquellos buenos ciudadanos venezolanos que han venido a trabajar, a buscar un futuro. Por supuesto también rechazando la presencia de aquellos que no vinieron con ese ímpetu de trabajar en el país, pero lo más importante es que si se soluciona la cuestión venezolana, va a haber la tranquilidad de que muchos puedan volver a sus casas con sus familias a desarrollar su vida, que es justamente lo que no han podido hacer. Y por eso el pronunciamiento está más que claro, y eso es lo que se ve en las calles, y el respaldo del Ecuador es justamente a la democracia, a que se respete la voluntad popular. ¿Habrá conversaciones por parte de la Cancillería con el gobierno a la interna para prepararnos ante una eventual ola migratoria de venezolanos nuevamente acá al Ecuador? Desconozco ese tema, pero más bien si se respetan los resultados va a haber una ola migratoria que regrese a su país, como es lo que pasa a cualquier migrante que tiene que salir por ciertas circunstancias de su patria y vuelve apenas puede. Más bien esperaríamos un proceso de reunificación de familias como el que se espera para cualquier hermano latinoamericano. Geopolíticamente y en su experiencia política, ¿cómo ve la división, por ejemplo, de la izquierda en Latinoamérica ante este tema? Hay izquierdas que han madurado, que han tomado posturas distintas al radicalismo que antes tenían otras. Veo un cambio completo, un giro distinto al que, por ejemplo, se experimentaba cuando estaba Chávez en el poder, que ejercía un liderazgo en la izquierda latinoamericana que definitivamente nunca la pudo liderar Maduro, y además el resto de líderes jamás tuvieron el respeto que alguna vez tuvieron, me refiero a los líderes de izquierda, por Chávez en el caso de Maduro. Y eso se ve, por ejemplo, en la posición actual incluso de Boric en Chile, que ha tomado una distancia prudente, lógica, normal, diría yo, porque nadie puede defender lo indefendible,
Y lo mismo he visto incluso de otros líderes latinoamericanos, y por supuesto hay complicidad de líderes de izquierda en otros países que están en esa lógica poco constructiva. Bien, hay algunos que han planteado reproches a la solicitud que hizo el presidente Noboa para convocar al Consejo Permanente de la OEA refiriéndose al tema de la incursión en la Embajada Mexicana acá. ¿Cuáles serían las diferencias en el caso de esta pretensión anunciada de que Maduro puede entrar a la Embajada Argentina con lo que ocurrió acá en Ecuador? Bueno, una diferencia muy clara. Lo que pasó en el Ecuador es que justamente existía una persona con una sentencia ejecutoriada condenatoria por un delito común, no por un tema político, que estaba mal usando el espacio diplomático para alojarse y evitar justamente cumplir con la justicia ecuatoriana. Si algo se está discutiendo en este momento es que líderes políticos venezolanos sin condenas, peor aún ejecutoriadas, sino simplemente perseguidos por el resultado electoral, ocupen un espacio diplomático, y eso es una situación absolutamente distinta, ¿no? ¿Usted cree? En el caso de que haya, una incursión, en el caso venezolano habría claramente una violación, ahí sí, a las convenciones internacionales. Entonces, para mí el caso es diferente, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el escenario que usted ve en Venezuela? ¿Qué puede ocurrir para poder tener una salida democrática, o será la lucha en las calles la que resuelve eso? Yo soy muy cauto, me he entusiasmado muchas veces a lo largo de Venezuela. Sin embargo, veo un elemento distinto esta vez y veo un cansancio de la gente y evidentemente un pronunciamiento tan abismal que no permite una discusión siquiera, porque si se viene en la calle 50-50, uno podría pensar cualquier tema, pero realmente lo que presenta la oposición venezolana parece ser cierto, porque se ve casi un 70% de venezolanos rechazando al actual gobierno y evitando que se roben el resultado. Hablemos de lo que ha pasado acá el día de hoy en el Ecuador, en el Parlamento ecuatoriano, esta aprobación con 78 votos apoyando al pueblo ecuatoriano y condenando lo que ellos consideran en su resolución un acto de corrupción y fraude electoral. A propósito, no estuvo presente ahí el voto correísta. Bueno, saludo una buena decisión del Parlamento ecuatoriano, respaldar la posición de los demócratas, que además fue una discusión propuesta por la bancada de gobierno, para que quede muy claro, al menos desde el ámbito ecuatoriano, el respaldo a los procesos democráticos con limpieza, sin robos de por medio y respetando la voluntad popular. Es importante el mensaje que da el primer poder del Estado ecuatoriano alrededor de este tema para sumar al esfuerzo de la comunidad internacional. Hubiera sido el colmo que voten un tema contrario. Al menos en este tema se ha mantenido una línea democrática y eso es importante. A pesar de que hay voces disidentes en el interior de la ERC sobre este tema, ¿por qué usted considera que se mantiene esta postura totalmente incomprensible? Ellos tienen una conexión importante con lo que representaba el chavismo en Latinoamérica en su momento y conexiones puntuales con el gobierno de Maduro. Entonces, es más que lógico y entendible que estén con la posición de Maduro y no con la posición de los venezolanos. ¿A qué nivel? Bueno, entiendo que tienen hasta relaciones comerciales con el gobierno venezolano, temas de estudios, algunos trabajos que se hacen. Entonces yo entiendo esa vinculación directa y esa defensa frontal. No se podía esperar otra cosa de ellos, pero quienes no están en esa línea y rechazan lo que ha sucedido, no solo en esta elección, durante todos estos años, entre los que yo me incluyo, por supuesto, no podemos estar en este momento del lado de un gobierno que ha rechazado un futuro para sus ciudadanos y que más bien se ha enquistado tanto tiempo en el poder. Bien. Dejo el tema Venezuela porque también es importante con usted abordar el tema de la candidatura del presidente Daniel Noboa. ¿Cuándo se va a confirmar y qué van a hacer con la vicepresidenta? Bueno, los primeros días de agosto está prevista una convención nacional del partido, cumpliendo con todos los requisitos del CNE, en donde esperamos todos, quienes estamos en el gobierno, quienes le conocemos al presidente de la República, que sea el candidato a la presidencia el 2025, porque no solo tiene un respaldo popular para hacerlo, sino además ha demostrado que lo que se ha abierto, esta luz en este gobierno, tiene que continuar. ¿Va entonces a la reelección? Lo más probable es que sí, sin duda. Bien, ahora,
Con el tema de la vicepresidenta, ¿qué opciones se pueden barajar cuando ella ha asegurado que pues no va a desistir de una pretensión constitucional que la tiene para asumir el cargo si él se candidatiza? Bueno, lo hemos dicho ya varias veces, yo no quisiera ahondar más en el tema. Lo único que les puedo decir es que los ecuatorianos van a tener la tranquilidad de que todas aquellas victorias que se han tenido dentro de un entorno muy complicado, como ha sido esta guerra, este conflicto interno, se van a mantener porque no vamos nosotros a abandonar los logros de los ecuatorianos por revanchas como se anuncian al menos. ¿La lista 7 del presidente va sola para estas elecciones? Es lo más probable, habrá que ver ya cómo se desarrolla el proceso interno, pero lo más probable es que vaya sola a nivel nacional y quizás, dependiendo de las circunstancias, pueda tener cierto tipo de alianzas locales, pero lo fundamental es que el respaldo al presidente, a su imagen, está anclada justamente en este nuevo proyecto político y lo lógico, creo que lo que esperan los ciudadanos es que ese proyecto político se mantenga así. No digo que se contamine, porque no necesariamente una alianza es contaminarse, pero que se mantenga sin compromisos con nadie que no sean los establecidos. Finalmente, esta alianza en la Asamblea de que usted mencionaba en algunas oportunidades en contra del gobierno, ¿persiste o hay un diálogo para poder abrir gobernabilidad nuevamente en el Parlamento? Persisten algunos temas. Por ejemplo, en la persecución a los ministros a través de una comisión ocasional que crearon justamente desde el titular para perseguir al gobierno nacional. En otros temas, la evidencia del gobierno frente a esta alianza ha hecho que se detengan muchos temas y nosotros, cuando creemos que es algo necesario denunciar, lo decimos y si no hace falta no lo decimos, pero estamos atentos a cada uno de los movimientos, especialmente a estas persecuciones sin sentido que se han hecho contra ministros de Estado. Y, por supuesto, este hostigamiento a la gestión de gobierno para que las cosas no caminen ni prosperen. Pero no nos ha detenido eso en la tarea de gobierno. Una última, de acuerdo a los números que ustedes manejan, ¿habrán los votos para censurar a la canciller y a Mónica Palencia, ministra del Interior? Bueno, eso depende de la Asamblea, del ánimo del día de la votación, pero nosotros creemos que si alguien va a tocar el tema de México como un tema personal o de gobierno, se equivoca, es un tema de país y votar contra la canciller o votar contra la ministra no es votar contra el gobierno, es votar contra el Ecuador. Y eso es lo que creo que a muchos les va a llevar a la reflexión, pero no adelantamos criterios ni positivos ni negativos, vamos viendo cómo se dan las cosas día a día. Muy gentil, ahí tienen ustedes la voz de Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, hablando sobre la postura ecuatoriana en relación al tema venezolano y también, por supuesto, la mirada en esta preliminar de lo que serán las elecciones presidenciales 2025 acá en el Ecuador. Ustedes siguen desde Estudios, Andy, gracias. Muchísimas gracias, César García Vélez, por la información. Seguimos en contacto.